Algunos mantras históricos nos los repiten tanto desde que somos pequeños que terminamos por asumirlos como verdades, aunque los historiadores los hayan desmontado hace años. Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y en este vídeo repaso 15 mitos históricos que yo mismo creía ciertos y que probablemente también te harán replantearte cómo te han contado nuestro pasado. Memorias Hispánicas. 1. Los visigodos no gobernaron toda la península ibérica. Frecuentemente se ven por internet mapas del reino visigodo ocupando toda la península ibérica, además de la franja del sur de la actual Francia conocida como Septimania. Sin embargo, esto se basa en una afirmación equivocada o exagerada de Isidoro de Sevilla, que decía que el rey Suintila gobernó toda Hispania tras haber expulsado a los bizantinos de Cartagena. Es un relato que viene bien a los que afirman que España existía como estado antes de la conquista musulmana. Otras fuentes documentales y la arqueología demuestran que hubo regiones ibéricas que quedaron al margen del dominio godo. Desde la Asturias central hasta Navarra vivían gentes sin estado, ayudadas por la geografía, pobreza y falta de ciudades. Por eso vemos de forma recurrente en la historia del reino visigodo del siglo VII campañas militares contra los vascones, astures o cántabros. Era la forma de hacer cautivos, saquear y conseguir el pago esporádico de tributo. 2. Los musulmanes conquistaron el norte. Sabemos con certeza que los árabes y bereberes conquistaron Galicia y Asturias. Musa y Tarik conquistaron Astorga, Viseu, Braga y Lugo en el año 714, y otros contingentes de la expedición sometieron a Asturias. No se habría producido unos pocos años después la revuelta de Pelayo contra la autoridad omeya y la expulsión de la guarnición bereber de Gijón si los musulmanes no hubieran ocupado primero Asturias. La actual Cantabria, partes del País Vasco y zonas más marginales y montañosas probablemente quedaron fuera del control efectivo del califato omeya de Damasco, por las mismas dificultades a las que se enfrentaron los visigodos para imponer su autoridad allí donde no había ciudades desde donde controlar y extraer recursos de las zonas rurales. 3. La Reconquista es un relato profundamente ideológico. Ni existió una guerra de 800 años entre cristianos y musulmanes, ni se puede llamar Reconquista a la Edad Media ibérica, ni existía la nación española en el siglo VIII. Como expliqué en el episodio 24, la Reconquista es una construcción ideológica de los reinos cristianos para legitimar sus guerras y conquistas contra los estados islámicos peninsulares, bajo el pretexto de restablecer el mitificado reino visigodo y la Iglesia católica en toda España. Presentaban a los musulmanes como invasores extranjeros, cuando en realidad la mayoría de los andalusíes fueron hispanogodos que se convirtieron al Islam. Es una burda distorsión caracterizar las relaciones entre cristianos y musulmanes como solo de conflicto. Y la motivación religiosa frecuentemente era secundaria en las conquistas, donde se anteponían las ganancias materiales. Además, el reino visigodo fue completamente conquistado y no quedó ningún reducto remanente, por lo que no había nada que reconquistar, ya que entidades políticas como el reino de Asturias eran completamente nuevas. En su elaboración moderna, la Reconquista es un relato histórico nacionalista español que vincula el ser español con el ser católico, y tuvo su mayor difusión con la dictadura de Franco. 4. Las sociedades altomedievales eran más diversas de lo que se suele asumir. Yo tenía la imagen preconcebida de unos reinos cristianos de entre los siglos 8 y 11, con una población cristiana latina o de habla vascona, con quizás algún judío, pero en general con una población muy homogénea. Pero nada más lejos de la realidad. Había cristianos que sabían hablar árabe, bereberes, africanos latinos, judíos y hasta musulmanes. Norteafricanos que se quedaron viviendo en la mitad norte tras la caída del califato omeya, con el tiempo quedaron integrados en el reino asturleonés y se convirtieron al cristianismo. Algunos musulmanes incluso los invitaron reyes para sentarse en sus dominios y servirles como soldados, aunque en general la población musulmana de los reinos cristianos eran esclavos capturados en campañas militares. Es difícil estudiar a los judíos de este periodo, pero sabemos que fueron más numerosos de lo que se creía y que en las ciudades podían suponer más de un tercio de sus habitantes. En la Al-Ándalus omeya también había mucha diversidad. Había descendientes de árabes, bereberes, hispanogodos y judíos descendientes de población ya presente en época visigoda, que terminaron arabizados y en muchos casos islamizados. Además, existía un notable número de cristianos esclavos y libertos capturados en el norte o importados de otros países, bereberes llegados como mercenarios en el siglo X,
negros, sirios, egipcios, iraquíes y otros llegados de muchos países para hacer negocios o por otros propósitos. 5. La influencia cultural árabe entre los cristianos fue mayor de lo esperado. Relacionado con el punto anterior, la influencia árabe fue notable en las sociedades cristianas. Es un dato de sobra conocido que alrededor del 8% del vocabulario de lengua castellana proviene del árabe. Los esclavos del norte peninsular eran especialmente apreciados porque había quienes ya hablaban un poco de árabe. En el reino asturleonés o en los condados catalanes encontramos personas con nombres árabes como Sulaimán o Mutarrif, sin que fueran musulmanes, por el prestigio que tenía la cultura árabe. Desde el siglo X, los nobles y los altos jerarcas eclesiásticos codiciaron los bienes de lujo andalusíes como telas, prendas, cajas de marfil, cerámicas, tintes, especias, libros, joyas y oro, que podían conseguir por medio de la violencia o comprándolos con sus medios. Esta importación de bienes de calidad que no se manufacturaban en los reinos cristianos y de conocimientos que tampoco se encontraban allí fue muy importante para el desarrollo de unas sociedades cristianas más sofisticadas. 6. La Alta Edad Media fue una época de notable libertad. Al pensar en la Edad Media se tiende a imaginar una sociedad inculta y fanática de campesinos oprimidos por unos nobles y clérigos. Sin embargo, eso confunde mucho la Edad Media con la moderna, de donde es más propio el fanatismo religioso, la censura y persecución o los prejuicios raciales. Y esa imagen todavía es menos cierta para los primeros siglos medievales. El periodo entre la caída del Imperio Romano y la consolidación del feudalismo fue una edad dorada desde el punto de vista de las libertades. Existían pocas desigualdades socioeconómicas y de autoridad, existían comunidades campesinas autónomas libres de cualquier dominio estatal o señorial, y las mujeres gozaban de una consideración social no muy diferente a los varones. Sobre cómo se echó esto a perder lo explico en detalle en el episodio 64, cómo el feudalismo hizo perder la libertad a todos. 7. El éxito cristiano no se explica por batallas concretas. Una historia contada desde el punto de vista de reyes, batallitas y glorias no puede explicar satisfactoriamente el auge de Europa y las conquistas cristianas en España, Sicilia, Europa del Este o Tierra Santa. La fragmentación política de Europa occidental y central tras la caída del Imperio Romano debilitó mucho a las élites, y cuando quisieron desarrollar más su poder, tuvieron que hacerlo con negociaciones y contrapesos que limitaban el poder de los soberanos y repartían mucho el poder. Las instituciones feudales generaron mayor estabilidad, seguridad jurídica e innovación social frente al autoritarismo de los estados islámicos centralizados. Las aristocracias feudales orientaban sus recursos a la guerra y conquista, mientras los soberanos musulmanes gastaban más en ostentación. El triunfo cristiano feudal fue consecuencia de un modelo político y socioeconómico bien posicionado contra estados centralizados, no de una religión mejor, ni de una raza superior, ni de victorias militares puntuales. 8. España sí tuvo colonias. Hay muchos follatercios, blanqueadores del imperialismo, que repiten como loros lo de que España no tenía colonias, sino virreinatos o provincias. La afirmación se puede calificar de categóricamente falsa ya solo teniendo en cuenta el colonialismo español de la edad contemporánea, como el hecho de que las constituciones liberales no se aplicaban en Cuba, Puerto Rico, Filipinas o Guinea Ecuatorial, sino que estos eran territorios regidos por leyes especiales y un gobierno militar autoritario. Pero también es falso para el imperio español de la Edad Moderna, que es a lo que suelen hacer referencia los negacionistas del colonialismo español. El rasgo más definitorio de las sociedades coloniales es la segregación racial entre colonizadores y colonizados a nivel legal, social e ideológico, la creación de una jerarquía social basada en la etnia. Y así se hizo en las Indias colocando a los españoles en la cúspide. Además, eran habituales los abusos y trabajos forzados de indígenas, incluso aunque pudieran existir leyes en contra, y se explotaba mano de obra esclava africana. Por no hablar de la imposición de una religión y de un idioma, algo de nuevo propio del colonialismo con el pretexto de civilizar, como si no existieran civilizaciones anteriores a la conquista. Por tanto, ni los indígenas americanos eran considerados españoles, ni gozaban de la misma consideración que estos. La India británica también era un virreinato y no por ello era menos colonia, y lo mismo ocurrió en Hispanoamérica. El nombre es lo de menos, lo importante es la relación desigual de dominación. 9. Las izquierdas no provocaron la Guerra Civil Española.
Es muy cómodo el relato equidistante de Cuñado de decir que en la guerra civil no había buenos y malos, y que todos tuvieron igual culpa por el estallido del conflicto. Pero esa es una posición vaga intelectualmente que no se sostiene a la mínima que se ponen las evidencias sobre la mesa. No se puede equiparar a los agresores con los agredidos. Presentar la guerra civil como inevitable supone ignorar que en todos los países existen derechistas e izquierdistas y no por ello se producen guerras. Y es un blanqueamiento y una exculpación de los responsables de la guerra. Estos fueron unos militares y civiles de derechas que creían que España solo podía ser suya, y que incluso conspiraron con potencias extranjeras para tumbar al gobierno elegido por una mayoría de españoles. Al ver peligrar su posición privilegiada de dominación, las élites militares, económicas y religiosas decidieron reaccionar de forma violenta contra las masas. Se han dicho muchas cosas para culpar a la izquierda de la guerra civil. Decir que la República llegó de forma ilegítima, que el Frente Popular cometió fraude electoral para ganar las elecciones del 36, que existía un plan de revolución comunista, que había mucha violencia en las calles contra derechistas y clérigos, o incluso que la guerra en realidad la empezó la izquierda con la Revolución de Octubre de 1934. Por supuesto, todo esto son barbaridades insostenibles que desmentían el vídeo de quién tuvo la culpa de la guerra civil. Así que te animo a escucharlo si no lo hiciste ya, y a suscribirte al canal si te está gustando este vídeo. 10. Los apoyos internacionales determinaron el resultado de la guerra de España. Más que en la propia España, el resultado de la guerra civil se decidió fuera de ella. Las democracias liberales, como Francia, Reino Unido y Estados Unidos, decidieron abandonar a la República Española. Y no solo no la ayudaron, sino que le pusieron todas las trabas del mundo para comprar armamento y financiarse. Por eso la República dependió de la ayuda de la Unión Soviética. En cambio, esos mismos países provisionaban a los sublevados con vehículos y combustibles o les concedían créditos. El capitalismo internacional se posicionó contra la República, mientras que la Italia fascista, la Alemania nazi y Portugal ayudaban a Franco sin sufrir represalias. Más de 187.000 soldados extranjeros, incluyendo más de 78.000 moros, ayudaron a Franco frente a los 37.000 extranjeros de las brigadas internacionales. Republicanos y sublevados no estuvieron parejos en la ayuda internacional, ni en material bélico, ni en financiación, ni en soldados. 11. La dictadura franquista fue terrible para el desarrollo económico. Uno de los mayores mitos de los apologistas del franquismo es que la economía iba como un tiro. Eso demuestra un olvido selectivo de la historia y una completa falta de contextualización. Durante más de 20 años, Franco se empeñó en mantener un modelo económico autárquico, bajo la creencia de que él podía intervenir en la economía mejor que nadie, y que una España fuerte no necesitaba comerciar con otros países. Esa política mantuvo a millones de españoles en la miseria durante muchos años, más de la mitad del franquismo, y provocó una hambruna que se saldó con la muerte de al menos 200.000 españoles, sin que tengan nada que ver aquí las consecuencias económicas de la guerra que Franco y sus amigos provocaron. Mientras países salidos de la Segunda Guerra Mundial estaban creciendo mucho en el contexto de la edad de oro del capitalismo, España permaneció estancada hasta llegar a quebrar en 1959. Lo que hizo que Franco no tuviera más remedio que ceder los asuntos económicos a otros. Solo a partir de entonces España tomó un rumbo positivo, y aún así con muchas penurias económicas para los trabajadores. No cabe duda de que España habría sufrido menos y crecido más económicamente bajo un régimen de democracia liberal como fue la República, que además podía haberse unido a la Comunidad Económica Europea. 12. La transición no fue pacífica ni modélica. El pasado es una herramienta política para legitimar o bien el statu quo o bien el cambio. Y el relato de la transición modélica y pacífica sirve para justificar y no cuestionar el orden político actual. Entre 1975 y 1982 se produjeron más de 600 muertes por la violencia policial y de grupos terroristas, y más de 2.000 heridos por violencia política. Es cierto que eso es menos violencia de la que muchos esperaban en aquellos años, y que había una voluntad mayoritaria de hacer un cambio político lo más pacífico posible. Pero las víctimas están ahí. Pero más relevante es preguntarse ¿para quién fue modélica la transición? Si no es un proceso de cambio de régimen que haya sido tomado como ejemplo en otros países. La monarquía fue puesta a dedo por Franco e incluida en el pacto de referéndum constitucional como un o lo tomas o sigue la dictadura. No se tocó el poder económico ni el judicial. Y los criminales franquistas se autoconcedieron una amnistía.
La Constitución de 1978 fue un pacto condicionado por el miedo de las izquierdas y nacionalistas periféricos a otra guerra civil, la presión militar y el deseo de las élites franquistas de no perder todo lo conseguido bajo la dictadura. Bajo tales circunstancias, el consenso y reconciliación de la transición no puede decirse que se consiguieran en condiciones de libertad, y en todo caso se dejó al margen a aquellos que no aceptaban el pacto de silencio de la transición y se mantuvieron enterrados los muertos del franquismo y su memoria. 13. Los estados no son inevitables ni necesarios. Pasando a mitos no circunscritos a la historia de España, uno de los más arraigados en las mentes de todos, sean de derechas o de izquierdas, es que es necesaria la existencia de un estado en sociedades no primitivas. Por eso resultó sorprendente descubrir que, por ejemplo, entre el Duero y el Tajo y en otras zonas, existieron sociedades sin Estado entre los siglos VIII y XI. Todo ello sin involucionar a la prehistoria en sus modos de vida. Nadie te enseña esto en las escuelas. Podían existir jefes de poblado, incluso de varias aldeas, pero también existían comunidades campesinas autogestionadas, de familias que controlaban enteramente una producción orientada al autoconsumo, y que se ayudaban entre ellas de forma solidaria cuando había problemas. Si fueron desapareciendo ante el avance señorial y estatal, fue porque era un mundo muy local con falta de unas ideas y organización que permitieran una respuesta coordinada a los intentos de dominación de otros. 14. Los estados fuertes y centralizados no son sinónimo de progreso. Igual que tampoco es cierta la visión clásica liberal de la historia como progreso lineal, también es engañoso creer que cuanto más concentrado esté el poder, mejor. La centralización hace que muy pocos tengan poder de decisión sobre las vidas de muchos, que se destruya lo diferente en pos de crear personas muy similares para facilitar la gobernanza, y que un estado de apariencia robusta en realidad sea frágil y pueda caer como un castillo de naipes, y sino que se lo digan al Califato de Córdoba. Además, un estado con un fuerte dominio sobre su población, con un ejército, policía, sistema judicial y elevada capacidad de cobrar impuestos, es una maquinaria de opresión y de chupar la sangre de las masas en beneficio de unos pocos parásitos. ¿Sabes qué sería progreso real? Pues sería distribuir más el poder y permitir una mayor autogestión a los individuos y comunidades, que al ser más cabezas pensantes, podrían llegar a soluciones creativas y más adaptadas a las necesidades y preferencias locales. 15. No existe una historia neutral y objetiva. La historia no es un frío registro de datos neutros, sino una interpretación del pasado desde un presente cargado de valores e intereses. Incluso los historiadores más rigurosos no pueden evitar escribir desde un contexto cultural e ideológico que determina qué hechos y voces se consideran relevantes, cómo los conectan y desde qué lenguaje los explican. Una historia que solo habla de las élites y de guerras no es una historia neutral. Como mucho será percibida como objetiva por aquellos que no cuestionan un orden social jerarquizado. No hablar de patriarcado o de personas LGBT responde a sesgos ideológicos, del mismo modo que lo contrario también responde a una forma de ver el mundo. Yo no hubiera podido escribir el episodio de los modos de dominación de las sociedades feudales cuando era derechista. Lo he podido hacer ahora con mi perspectiva anarquista porque el análisis que hice no lo ha hecho ningún otro historiador, y eso es enriquecedor para el debate. Y no sería anarquista si no fuera la ideología que me parece que se ajusta mejor en su análisis de la realidad y en dar la visión más deseable para un mundo diferente. Reconocer que toda historia es subjetiva no significa renunciar a la verdad y conscientemente esconder o manipular aquello que vaya en contra de nuestro argumentario, sino ser consciente de los límites del propio punto de vista y hacerlo explícito. La historia es, al fin y al cabo, un campo de batalla de interpretaciones donde lo importante no es fingir neutralidad, sino argumentar con honestidad, evidencias y sentido crítico. Este es un tema que voy a desarrollar más en mi próximo vídeo, así que suscríbete y dale a la campanita de notificaciones para no perdértelo. ¿Cuál es el mito histórico que más te ha sorprendido? ¿Tienes alguno más en mente? Estoy deseando leerte en los comentarios. Hasta ahora he investigado principalmente entre los siglos V y XI en profundidad y algunos temas del siglo XX, por eso la mayoría de los mitos han sido de estos periodos. Y tienes enlaces en la descripción a vídeos relevantes para ampliar mitos tratados aquí. Por lo demás, te animo a darle a me gusta y compartir el episodio para ayudar a difundirlo, y puedes apoyar mi divulgación en patreon.com/lahistoriahispana a cambio de acceso anticipado a todo mi contenido, aparecer en los créditos, un merchandising exclusivo que no encontrarás en la tienda del programa.
Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto.